Hoy quiero compartir con ustedes un principio muy importante. Mejor dicho, el más importante. ¿Cómo es que podemos decir con tal autoridad que lo que hoy voy a compartirte es lo más importante? Lo que pasa es que quiero referirme a una pregunta que le hicieron a Jesús mientras él estaba aquí hace ya casi 2000 años. Y le preguntó un estudioso de la ley, un estudioso de las escrituras, le dijo: Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Es una pregunta impresionante que le hicieron a Jesús. Y la respuesta de Jesús creo que es algo que nos puede dar la pauta de entender qué es lo más importante. Él respondió diciendo esto: Oye, Israel. Eso ya era parte de su respuesta. Dijo: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dijo esto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus mentes y con todas tus fuerzas. Y dijo: este es el principal mandamiento. Sin embargo, no se quedó callado al terminar eso, sino que dijo que había un segundo mandamiento que era semejante. Y ese segundo mandamiento que era semejante era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué importante, esa pregunta que le hicieron creo que es de las preguntas más importantes o la más importante que alguien le hubiera hecho. Fue muy inteligente la pregunta. De hecho, una vez que se la hizo, este hombre le dijo: Señor, has respondido perfectamente bien, porque estaban probándolo para ver si él realmente estaba hablando la verdad. Y Jesús le respondió a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. Quiere decir que si nosotros queremos que el reino de Dios esté en nosotros, tenemos que poner mucha atención al entendimiento de lo que Él respondió. En esta respuesta podemos analizar varias cosas. No solamente el hecho de que Él habló de amar a Dios, no solamente el hecho de que Él habló de amar al prójimo. Generalmente, las personas o los líderes religiosos o los líderes espirituales, pastores, sacerdotes, cuando se han referido a este pasaje, generalmente solamente llaman la atención, o cuando lo leemos nos llama la atención el hecho de amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, hay cosas que se nos van de este pasaje en las que no hemos puesto atención, aparte de esas dos, de amar a Dios y de amar al prójimo. Número uno, antes de decir amar a Dios, en la respuesta que Jesús da del mandamiento más importante, dice: Oye, Israel. Esta declaración es muy importante. Claro, estaba mencionando un versículo escrito en el Antiguo Testamento y estaba mencionando cuando Dios se refería a la nación de Israel. Pero si esto lo personalizamos y pensamos en que nosotros le hiciéramos esta pregunta al Señor y Él nos respondiera, entonces diría: oye, en mi caso, oye Roberto, ¿sí? Si tú te llamas Israel, bueno, sería: oye Israel. Oye, y puedes poner tu nombre. Entonces, lo primero que Jesús resalta acerca de un mandamiento, el principal mandamiento de todos, es que oigas, es que escuches lo que Él tiene que decir. Tú no puedes amar a alguien, por ejemplo, si no lo escuchas. Si tú no lo escuchas y no le pones atención, tu mensaje es que no lo amas o que no te importa esa persona. Debes darle importancia a lo que tiene que decir, porque eso expresa su ser, lo que dice, sus sentimientos, sus ideas. Entonces, una de las mayores expresiones de amor es escuchar al otro. Esto nos habla de amar. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque alguien que no tiene fe en lo que Dios dice, entonces no puede expresarle que le ama, ¿sí? La fe, dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle, y la Biblia también dice que la fe es o se crea o se hace realidad al oír. Y cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él inicia su respuesta diciendo: Oye, Israel. Entonces, hay una expresión de amor, de importancia, de fe que se expresa en esa declaración de Jesús. Entonces, lo primero que debemos de hacer
si queremos estar cerca del reino de Dios o caminar en el reino de Dios. Y luego ya después representar ese reino en la vida de otros. Pero primero es que nosotros estemos seguros que nos hemos acercado y que podemos verlo, podemos disfrutarlo, podemos vivir en él. Porque el reino de Dios, dice la Biblia, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son las cosas que como seres humanos estamos buscando. La justicia, la paz, la alegría, el propósito, la razón de vivir. Entonces mira, oye y pon tu nombre. Lo primero que debes de hacer es escuchar. Por ejemplo, en esta ocasión estás viendo este video y estás escuchando lo que yo estoy diciendo, pero más allá de lo que yo estoy diciendo, creo que estás escuchando este video porque quieres escuchar lo que Dios está diciendo. Eso es lo que yo quiero siempre. Por eso estamos meditando en algo escrito en la palabra de Dios, que Él dictó, que Él estableció que se escribiera, que se dijera. Entonces, oírle a Él es el primer paso para el mandamiento más importante que Jesús expresó. Otra cosa que menciona inmediatamente después dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces es importante saber, uno, escuchar a Dios, y otro, saber que Dios solamente hay uno, y es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Jesucristo, el Padre de Jesucristo. Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Entonces es un solo Dios manifestado en tres diferentes formas, y en esa manifestación Él se ha expresado a sí mismo, o se ha expresado de sí mismo y a sí mismo en las Escrituras. Él mandó a hombres que le conocían que escribieran acerca de Él y que escribieran sus pensamientos. Por eso la Biblia es tan importante. Y por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él no se lo sacó de la manga. O sea, Él no lo inventó en ese momento. Él no transgredió lo que ya estaba escrito, sino que se refirió a algo que ya estaba escrito. Y eso nos da una referencia importantísima de que Jesús estaba diciendo: lo que está escrito me representa. Lo que fue escrito lo mandó a escribir mi Padre. Porque Él dijo: yo no digo ni hago lo que yo quiero o todo por mí mismo, sino que lo que oigo al Padre decir, eso digo, o lo que veo al Padre hacer, eso hago. Entonces, cuando le preguntan esto y Él responde de esa manera, está validando las Escrituras y está diciendo: las Escrituras expresan la verdad de Dios. Entonces, número uno, hay que oírlo. Número dos, hay que saber que Dios hay solo uno, y es el Dios que está en las Escrituras de la Biblia. Y luego, después de darle validez a lo que está escrito, entonces menciona otra cosa que está escrita como un mandamiento. Y dice: el mandamiento más importante es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Describe cuatro áreas o cuatro formas o cuatro maneras importantes que tienen que ver con todo nuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros estamos compuestos de tres partes. Así como Dios está compuesto de tres partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza y estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Es interesante que Él menciona: amarás al Señor de todo tu corazón o con todo tu corazón. Y generalmente en la Biblia, cuando se refiere al corazón y lo quiere separar del alma o lo quiere separar del cuerpo, podemos enfocarnos a que el corazón se está refiriendo a nuestro espíritu, o sea, la parte más profunda, más esencial de nosotros, nuestra esencia. La Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, está hablando de la parte en la que somos, por decirlo así, más semejantes a Dios, o que tenemos la esencia de Dios. En otras ocasiones se puede analizar la Biblia y podemos analizar que cuando habla del corazón se refiere a otra parte de nuestro ser, pero creo que en esta parte, como Él expresó corazón, alma, mente y fuerzas, podemos separar muy bien. Pudiéramos decir que en corazón se está refiriendo al espíritu o al área más profunda de nuestro ser y a lo que surge de donde surgen los mejores frutos, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es el fruto del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, pero que es plantado en nuestro espíritu humano, personal. Y luego también dice que
que lo amemos con toda nuestra alma y luego dice con toda nuestra mente. Cuando hablamos de ser seres tripartitas o compuestos de tres partes, en el alma o en la mente podemos hacer cierta separación de áreas de nuestra mente. Por ejemplo, en el alma, pues se refiere a las emociones, se refiere a los sentimientos, se refiere quizá también a tu temperamento, a mi temperamento, que cómo es nuestro temperamento. Dice, con eso, ama a Dios con toda tu alma, ¿sí? Con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, que tu temperamento de alguna forma u otra sea dirigido a amar a Dios. Y luego también dice con tu mente. Entonces la mente está hablando de tus pensamientos, de los razonamientos, de la información que tienes en tus razonamientos o lo que has adquirido de información al leer libros, al aprender cosas, principios. Y también por supuesto que se refiere al carácter. Entonces aquí vemos un balance. En el alma podríamos estar hablando del temperamento. Y claro, tenemos una forma de ser en el sentido del temperamento, ¿sí? Tú puedes ser flemático, tú puedes ser colérico, tú puedes ser sanguíneo, o sea, los temperamentos, pero no es, pues yo soy así y ya, sino que también menciona tu mente, o sea, en nuestra mente nosotros podemos caminar y con nuestro carácter redireccionar o direccionar nuestro temperamento para que logre algo bueno, ¿sí? Y no que simplemente seamos, sino que moldeamos esas partes de nuestro temperamento con buenos fines hacia Dios y hacia el prójimo. No quiero saltarme, pero es parte del amar a Dios, amar al prójimo. Y luego dice que también con todas nuestras fuerzas. Entonces, cuando habla de nuestras fuerzas, pues está hablando de nuestro cuerpo, ¿sí? Del área física, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, con todo nuestro ser, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros recursos físicos, nuestros recursos materiales, o sea, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestras palabras, con nuestros pies, con todo lo que nosotros hacemos y el recurso que generamos, que puede estar conectado con la mente y el alma también, porque muchos utilizamos habilidades que tienen que ver con nuestro espíritu, con nuestra mente, pero luego tomamos acciones también físicas y podemos honrar a Dios con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestras finanzas. Y luego dice que el segundo es similar. Es muy interesante que este hombre le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces le dice, oye, el hecho de escuchar se produce la fe. Tengan claro que Dios es uno solamente. Y luego también entiendan que el principal mandamiento es amar a Dios. Pero Jesús responde que hay un segundo. Y el hombre solamente le había preguntado cuál es el mandamiento más importante. Pero Jesús no solamente responde el principal, sino que habla del resultado que ocasiona el hecho de que tú actives el primero. Y él dice que al activar el primero debe tener un resultado, que tendría que ser amar al prójimo como a ti mismo. O sea, tendría que ser congruente con esto. Si nosotros solamente decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, no estaríamos caminando en la plenitud de esa declaración. Si nosotros solamente amamos al prójimo y decidimos no amar a Dios o sus principios, sus preceptos, no estaríamos caminando en ese principio. Pero déjame decirte algo, si tú amas a Dios y si tú amas al prójimo, tampoco estarías caminando en la plenitud de lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo, y lo dice como a ti mismo. Entonces debemos amarnos a nosotros, sabiéndonos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces debemos amar lo que nuestra vida refleja de parte de Dios, y a causa de eso podemos amar también a los demás, porque también los demás fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tú estás leyendo la Biblia o estás leyendo un pasaje y eso no te produce amar más a Dios, amarte más a ti y amar más al prójimo, la estás leyendo mal, la estás interpretando mal, o has recibido una interpretación errónea o equivocada, y hay que volverla a leer y hay que buscar e interpretarla correctamente. Esa es una de las cosas que hacemos en el Centro Crece, el hecho de buscar tener un balance en donde podamos interpretar la Biblia correctamente. Cuando digo esto, no estoy hablando de otros la interpretan mal o algunos la interpretan mal y nosotros en Centro Crece tenemos la verdad absoluta, solo nosotros la podemos interpretar correctamente. No es el enfoque, sino que nos gusta analizar lo que dice la Escritura y que produzca los resultados que las Escrituras dicen. Y en este caso Jesús dice que el estudio de las Escrituras, el estudio de la Biblia, el amar a Dios, debe producir en nosotros amar al prójimo, pero también amarnos a nosotros mismos de una manera balanceada.
Otra escritura dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, pero tampoco uno menor. Tiene que ser un concepto balanceado de nosotros y también debe de ser un concepto de los demás, no por abajo ni por arriba, sino balanceado también. Y esto debe ser resultado de que nosotros escuchemos a Dios, que nosotros creamos que hay un solo Dios y que las escrituras nos motiven a amarlo a Él. Y esto es lo que traerá como resultado. Bueno, esto es muy interesante, hay mucho más que hablar, pero quería dejar este pensamiento, esta reflexión en tu vida. Te motivo a que nos sigas en nuestras redes sociales, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, estamos como Centro Crece, o también estoy como Roberto Wilmer en Facebook, y así para estar en contacto y que podamos seguir aprendiendo cosas todos los días. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.